Y grabación iniciada. Bienvenidos a la última charla del ciclo de fisiología para el grupo de fisiología general y morfofisiología 1 de la Universidad Industrial de Santander. Soy el profesor Oscar Leonel Rueda, adscrito al Departamento de Ciencias Básicas de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander. Y hoy, después de que ustedes ya han visto el tema de fisiología de reproductor desde el punto de vista de anatomía y de histología, pues podemos entonces arrancar con fisiología del sistema reproductor. Para arrancar debemos recordar que el sistema reproductor masculino está fundamentalmente constituido por los testículos como las gónadas principales y como la gónada principal en las mujeres, los ovarios. Estos dos estructuras, los testículos y los ovarios, tienen la función fundamentalmente de ser responsables de la gametogénesis. En el testículo la formación de los espermatozoides y en el ovario la formación de los ovocitos y fundamentalmente esa función es la primordial de estos dos órganos, pero al mismo tiempo las gónadas tienen la función de sintetizar hormonas sexuales como la testosterona a nivel de los testículos y como los estrógenos y progestágenos a nivel del ovario. Y estas hormonas sexuales son las encargadas de dar las características sexuales fundamentales, secundarias, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, hoy vamos a hacer una revisión de la fisiología del sistema reproductor en hombres y en mujeres. Muy importante que ustedes sepan que esta diferenciación sexual entre hombre y mujer se puede enfocar desde tres puntos de vista. Primero podríamos enfocar esta diferenciación sexual de acuerdo a lo que nosotros llamamos sexo genético. Y el sexo genético lo da la distribución de cromosomas específicos sexuales, en donde para el hombre es XY y para la mujer es XX. O sea, nosotros podemos definir el sexo de un individuo dependiendo de si tiene una conformación XY y definiríamos que es hombre, o si tiene una conformación XX y definiríamos que es mujer. Pero también el sexo se puede clasificar como el sexo gonadal, dependiendo de la gónada que se presente, y podemos decir que individuos que tienen gónadas identificadas como testículos se deben definir como varones, como hombres, y individuos que tienen como gónadas los ovarios, tenemos que decir que el sexo gonadal sería mujer. Pero una cosa importante que debemos tener en cuenta es que a nivel de las gónadas existen una serie de células diferenciadas y si tomamos, por ejemplo, los testículos, podemos tener dos grandes grupos de células, unas que son las células de Sertoli, que son las encargadas de producir una hormona que se llama la hormona antimülleriana para detener el desarrollo de los túbulos müllerianos. Y tenemos otras células que son las células de Leydig. Las células de Leydig son las encargadas de producir testosterona. La combinación de células de Sertoli que están produciendo hormona antimülleriana y de las células de Leydig que están produciendo testosterona termina desarrollando todo el tracto genital y los genitales externos masculinos. Entonces, esto es lo que lleva a un sexo que llama el sexo fenotípico, en donde el sexo fenotípico, además de que hemos considerado en el genético la distribución de cromosomas y en el gonadal la presencia de gónadas como tal, ya el sexo fenotípico nos da las características sexuales secundarias con el vello corporal, con el grosor de la voz, con la distribución de la masa muscular, con la distribución del vello púbico y el vello corporal que hemos mencionado. Entonces, estas son las características sexuales fenotípicas y esto es lo que definimos como sexo fenotípico. En las mujeres no producen hormona antimülleriana. Entonces, las mujeres no tienen la detección del sistema mülleriano y tampoco producen testosterona. Entonces, un feto que no produzca ni hormona antimülleriana ni testosterona, va a terminar desarrollando el fenotipo de mujer.
con tracto femenino y genitales externos femeninos, mientras que un feto que produce testosterona y produce hormona antimureriana termina desarrollando las características sexuales y el comportamiento completo del tracto genital masculino. Entonces es muy importante que definamos eso. La diferenciación sexual puede darnos definiciones de sexo genético, sexo gonadal y sexo fenotípico. Muy importante que ustedes tengan en cuenta que en este desarrollo sexual siempre vamos a tener en cuenta el eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco. Y en el hipotálamo, recuerden ustedes que se producen las famosas, el famoso factor liberador de gonadotrofinas, ese se produce en el hipotálamo, que actúa sobre la hipófisis para en la hipófisis estimular la producción de gonadotrofinas. Esas gonadotrofinas son dos, la hormona folículo estimulante, que es la FSH, y la hormona luteinizante, que es la LH. Aquí vemos que estas hormonas cambian su concentración y su manera de liberarse a lo largo de la vida. Vemos como en el feto hay un pico de estas gonadotrofinas que después del nacimiento, por el periodo de la infancia, va a estar con un nivel bajo, en donde va a predominar la FSH en comparación con la LH, y que posteriormente de la infancia y a empezar la época de la pubertad empieza a existir un incremento de ambas, de la FSH y la LH, y ya en la vida o periodo reproductor del adulto va a ocurrir una liberación pulsátil de estas gonadotrofinas con un elemento importante. En este caso, en el periodo reproductivo del adulto, las concentraciones séricas de LH, hormona luteinizante, son mucho mayores que las concentraciones séricas de FSH, que es hormona folículo estimulante. O sea que cambia la predisposición de FSH sobre LH en la infancia a una predisposición mayor o una predominancia mayor de concentraciones de LH comparada con FSH en el periodo reproductivo adulto. Y ya después, cuando viene la senectud, viene la vejez, en donde ya se dejan de producir por parte de la mujer los estrógenos y en donde en el hombre también puede empezarse a disminuir la producción de testosterona, esto hace que la disminución de estas hormonas disminuyan su feedback o retroalimentación negativa sobre las gonadotrofinas y por ende hay un pico de gonadotrofinas en donde vemos también que el patrón se vuelve como un patrón de la infancia, donde hay más FSH comparada con LH y donde si lo comparamos entre hombres y mujeres, siempre las mujeres van a tener en esta etapa de la senectud unas concentraciones mayores de las gonadotrofinas FSH y LH, más FSH que LH comparado con los hombres. Las hormonas que se están produciendo, tanto la testosterona para el hombre, como los estrógenos para la mujer, producen en la etapa de la pubertad el desarrollo de unas características sexuales importantes a considerar. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en la mujer el despertar sexual, estas características sexuales es mucho más temprano y empezamos nosotros a ver botones mamarios incipientes en niñas entre los 9 a los 11 años y ya un desarrollo más consistente de las glándulas mamarias en las niñas desde los 11 años hasta los 14, 15 años, donde alcanza un desarrollo más prominente. Esto ocurre tempranamente, este despertar sexual ocurre tempranamente en niñas comparado con niños. Fíjense cómo el vello púbico en las niñas empieza a desarrollarse más o menos entre los 9 y 10 años y se sostiene y se mantiene su desarrollo hasta los 14 y 15. Comparativamente, el vello púbico en los varones se presenta más tardíamente, cerca de los 12 años. Vemos que en las niñas tienen su primera menstruación cercana a los 10 años, y vemos que hay un brote de crecimiento temprano en las niñas. Las niñas crecen más tempranamente. El brote de crecimiento empieza cerca de los 11 años, mientras que para los niños el brote de crecimiento ocurre 2 años después. De ahí el concepto fundamental que ustedes ven una niña y un niño de la misma edad y ustedes observan cómo las niñas son, desde el punto de vista corporal, más desarrolladas que los niños e incluso también desde el punto de vista mental. Las niñas son más maduras mentalmente. En esta etapa o en esta época de la pubertad, por eso ustedes se encuentran que las niñas no quieren jugar con los niños porque ven que los niños siguen siendo muy niños en su desarrollo y las niñas empiezan a buscar jugar o hacer un contacto social con niños de mayor edad.
porque ellas no se sienten identificadas por justamente ellas madurar más temprano, tanto desde el punto de vista biológico, corporal, fisiológico como mental. Muy bien, vamos a centrarnos entonces en la fisiología reproductora masculina y vamos a destacar algunos aspectos importantes que considero deben tener ustedes en cuenta al estudiar la fisiología del sistema reproductor masculino. Observamos acá, y esto lo debieron ver ya ustedes en la parte de anatomía, la estructura del testículo, que es la gónada masculina. Observamos que acá hay una cápsula o una túnica, que es la túnica vaginales, con una pared parietal y una pared visceral y una cavidad. Observamos aquí los túbulos seminíferos donde se produce el desarrollo de las espermatogonias para terminar formando espermátides y a partir de las espermátides, por el mecanismo de espermiogénesis, terminar produciendo los espermatozoides. O sea, en estos túbulos seminíferos es donde se producen los espermatozoides. Y es importante que lo tengamos en cuenta. Fíjense que esos túbulos seminíferos terminan en la red de testis y posteriormente se convierten en túbulos o ductos eferentes que terminan en el epidídimo, en la cabeza del epidídimo. Epidídimo que a partir de la cabeza sigue desarrollándose como el cuerpo del epidídimo y como tal termina en la cola del epidídimo. Y posteriormente esto va avanzando hasta los vasos deferentes que terminan desarrollándose a este nivel. En el túbulo seminífero se producen y se maduran a partir de las espermatogonias los espermatozoides que viajan y se acumulan a nivel del epidídimo. Se dice que diariamente se puede estar produciendo un acúmulo de cerca de 120, 128 millones de espermatozoides que pueden producirse en el testículo y que se puede estar acumulando en el epidídimo. Recordemos nosotros que estas gónadas tienen una función exocrina, que es la producción de gametos, la gametogénesis, y tienen una función endocrina, que es la producción de hormonas. Específicamente, el testículo está encargado de producir testosterona fundamentalmente. Vemos acá un corte transversal de los túbulos seminíferos y entonces nosotros estamos viendo que existen unas células que están jugando un papel muy importante que llaman las células de Sertoli, y al lado y lado de cada una de estas células de Sertoli están las células primordiales fundamentales para el desarrollo de los espermatocitos, como son los espermatogonias. Vemos cómo las espermatogonias están ubicadas en la parte periférica, pero a medida que se va avanzando la diferenciación de estas espermatogonias, se van haciendo más pequeñas, se van haciendo más específicas hasta que terminan formando las espermátides, de las cuales posteriormente se obtiene el espermatozoide, que al ser producido se libera en el lumen de las células o de los túbulos seminíferos. Vemos también que estas son entonces células de Sertoli que le dan soporte a estas espermatogonias, que nutren a estas espermatogonias, que hacen una separación de una barrera hematotesticular, pero, y muy importante saber que en el intersticio, por fuera de este túbulo seminífero, en el intersticio, tenemos otras células que son las células del Leydig, y las células de Leydig que se encuentran en el intersticio son muy importantes porque sintetizan testosterona. Entonces, si lo queremos ver en una microfotografía histológica o una placa histológica, aquí vemos el túbulo seminífero, esta es la luz del túbulo, y vemos las espermatogonias más inmaduras que están en la periferia, y a medida que se van madurando, paulatinamente van avanzando, se van haciendo más pequeñas, y al llegar a este borde, ya a partir de las espermátides, se pueden madurar en espermatozoides que se liberan a la luz de los túbulos seminíferos. Y aquí vemos, entonces esto es, como lo vemos acá, un túbulo seminífero, aquí está el otro túbulo seminífero, aquí están también espermatozoides, y hemos dicho que en el intersticio, en el espacio que hay entre túbulos seminíferos y túbulos seminíferos, podemos encontrar las células intersticiales de Leydig, que estas células intersticiales de Leydig son muy importantes para la síntesis de testosterona. Miremos las células de Sertoli. Arranquemos con estas que estábamos mencionando acá. Estas células de Sertoli, que están intercaladas entre las células de la espermatogonia. Estas células de Sertoli
son muy importantes porque cumplen varias funciones. Primero, mantienen la barrera hematotesticular, ejercen efectos de fagocitosis y transfieren nutrientes y otras sustancias desde la sangre para el desarrollo de las células espermáticas. Esto es la función de soporte fundamental de las células de Sertoli. Pero también tiene una función exocrina que es producir un fluido para movilizar el esperma inmóvil hacia el epidídimo. O sea, cuando esas células, que ya son los espermatozoides, salen hacia la luz del túbulo seminífero, requieren un fluido y ese fluido se produce por estas células de Sertoli para movilizar el esperma hacia el epidídimo. Y obviamente también estimula la producción de proteína acarreadora de andrógenos. Entonces, si lo vemos aquí, esta es la parte periférica de la membrana basal, donde están ubicadas esta célula, que es la célula de Sertoli, y esta otra, que es la célula de Sertoli. Y acá hay un espacio entre estas dos células en donde las espermatogonias, que son células inmaduras, van madurándose hasta convertirse en espermátide, y de espermátide a pasar a espermatozoide, esta última etapa se llama espermiogénesis. O sea, es la génesis de los espermatozoides ya a partir de células como las espermátides, que son células más pequeñas. Entonces, durante la embriogénesis, una cosa importante de las células de Sertoli es que ellas sintetizan o liberan un factor que se llama el antimoliriano. Este factor antimoliriano es muy importante para definir el sexo en el feto. Cuando el feto está produciendo factor antimuleriano, detiene el sistema muleriano y lo que ocurre es el desarrollo de características sexuales masculinas. Estas células de Sertoli veremos más adelante que tienen expresión de receptores para andrógenos y sobre todo para la folículo estimulante, la hormona FSH, hormona folículo estimulante. Y una cosa importante de las células de Sertoli es que ellas tienen enzimas que permiten aromatizar esta testosterona para convertirla en estradiol. O sea que a nivel testicular podemos nosotros producir algún grado de estradiol, sí, a partir de un proceso que es la aromatización de lo que es la testosterona para convertirla en estradiol en estas células de Sertoli, como veremos más adelante. Aquí lo vemos. Aquí tenemos, miren, esta es una célula de Sertoli y aquí tenemos una célula de Leydig. Y nosotros vemos cómo rodeando a esta célula de Sertoli hay una gran cantidad de espermátides o de espermatocitos inmaduros en diferentes niveles de desarrollo. Esto podrían ser espermatogonias, muy bien. Importante saber de las células de Sertoli que ellas tienen receptores para la FSH. Entonces, la hormona folículo estimulante actúa sobre las células de receptores porque tiene la capacidad de unirse a receptores y hay receptores específicos para la FSH a nivel de la célula de Sertoli. Aquí cuando se activa la FSH al receptor, se produce una activación de una serie de cambios bioquímicos que termina produciendo un efecto en la célula. ¿Cuál es el efecto? El efecto es que se producen nuevas proteínas, puede haber factores de crecimiento y otros productos que también pueden estar asociados con esta producción. Y lo más importante, se produce la inhibina, que es un mecanismo de feedback o retroalimentación sobre la liberación de FDA, o sea, sobre la liberación de hormona folículo estimulante. Y lo más importante, esta célula tiene la aromatasa. Y la aromatasa es una enzima que permite pasar la testosterona a estradiol. Entonces, el estradiol o los bajos niveles de estradiol que tienen los hombres o que tenemos los hombres en nuestro cuerpo, en parte provienen de que nuestro testículo, a partir de la testosterona, por medio de una enzima que es la aromatasa, puede convertir esta testosterona en estradiol, puede convertir esta testosterona en estradiol. Entonces, este es un aspecto importante a considerar. Lo otro importante que vemos acá son las células de Leydig. Las células de Leydig, a partir de colesterol, la célula de Leydig puede producir testosterona. Entonces, esta testosterona es muy importante tenerla en cuenta acá, porque esta testosterona que se produce en las células de Leydig viaja hacia la célula de Sertoli para que por medio de la aromatasa se pueda producir el estradiol. Las células de Leydig no tienen esta enzima que es la aromatasa. En cambio, las células de Sertoli sí la tienen. Ahora, las células de Leydig tienen receptores para la LH, o sea que la LH
actúa sobre las células de Leydig para estimular que las células de Leydig produzcan testosterona. En cambio, la FSH, las células de Sertoli, tienen receptores para la FSH que estimula para que la célula de Sertoli produzca inhibinas, que a su vez van a inhibir a la FSH, y para que produzca la aromatasa, que a su vez es importante como una enzima que hace que la testosterona se convierta en estradiol. Vemos acá, y esto ya lo vieron ver en histología y en embriología, cómo estas células, que son las células espermatogonias, podemos tener un número especial de espermatogonias como células germinales primordiales que se diferencian en espermatogonias, las cuales se reproducen como tal y pueden llegar a formar el espermatocito primario. Y aquí termina la primera división meiótica, a partir del cual se puede generar el espermatocito secundario, que termina produciendo la segunda división meiótica, y a partir del espermatocito secundario se puede producir las espermátidas o los espermátides, y a partir de la espermátide, por el mecanismo de la espermiogénesis, te puedes terminar produciendo un espermatozoide maduro. Entonces, pasos importantes en este proceso de la gametogénesis, específicamente de la espermatogénesis, la formación de los espermatocitos, es que tenemos aquí el espermatocito que se convierte en espermátide, que después, por el proceso de espermiogénesis, termina convirtiéndose en el espermatozoide. Espermatozoide en donde se puede diferenciar una cabeza, una pieza intermedia, una pieza principal y una pieza final, ¿no? Entonces, si nosotros vemos este desarrollo de los espermatozoides, pues nosotros podemos decir que partimos de espermatocitos primarios, que son diploides, 4N, y por la primera meiosis completada, terminamos produciendo espermatocitos secundarios, que son haploides, 2N. Y por la segunda división meiótica, la segunda meiosis, estos espermatocitos secundarios terminan produciendo espermátides, y las espermátides son haploides 1N. Y el paso de la espermátide a espermatozoide se llama espermiogénesis, en donde la espermiogénesis ya se producen la cola de los espermatozoides y es una célula haploide 1N. Entonces es muy importante todos estos procesos de la gametogénesis de los espermatozoides o a nivel del testículo. Miren lo que decíamos ahora de las células de Leydig. Las células de Leydig son células que están en el intersticio y que están muy rodeadas o muy cercanas a vasos sanguíneos, muy bien. También pueden haber tejidos fibroblástico cercano o células fibroblásticas. Estas células intersticiales de Leydig son o tienen como función, tienen receptores LH, su principal fuerte es la principal fuente en un momento determinado a nivel testicular para producir el andrógeno que es la testosterona, y obviamente ellas necesitan, a partir de esa testosterona, viajar hacia la célula de Sertoli para que la célula de Sertoli produzca o favorezca la producción de la enzima aromatasa que lleva a que esta testosterona se convierta en estradiol. Lo que ya habíamos mencionado previamente. Muy bien. Entonces, ¿cómo es la síntesis de la testosterona? Todas estas son hormonas sexuales, y estas hormonas son hormonas esteroideas, porque todas surgen del anillo de ciclopentano perhidrofenantreno, que es el anillo del colesterol. Y entonces, a partir del colesterol, podemos llevar a que se produzca pregnenolona, que después se va a convertir en progesterona, que después se va a convertir en 17-hidroxiprogesterona, que después termina convirtiéndose en los primeros andrógenos sexuales, como son la androstenediona. De la androstenediona se puede llegar a testosterona. Parte de la testosterona puede ir viajando unida a proteínas plasmáticas como la albúmina o como la globulina transportadora de hormonas esteroideas, la SHG. Entonces tenemos aquí SHBG, que es una proteína que transporta testosterona. Recuerden ustedes que la testosterona que ejerce efecto biológico es la que está circulando libre en el plasma
no unida a proteínas plasmáticas. Y eso estaría siendo parte del 1 al 3% del total de testosterona que se libera, porque la mayoría de testosterona, más del 90%, está viajando unida a este transportador que es el SHBG o unida a la albúmina. Miren acá cómo a partir de esta testosterona se puede llegar a producir 17 beta estradiol, pero también que a partir de la testosterona, por acción de una enzima importante que se llama la 5-alfa reductasa, que está en piel, en genitales, en próstata, se puede convertir la testosterona en dihidrotestosterona, que con sus siglas que se llaman la DHT. Esto es muy importante que ustedes sepan esto. O sea que la testosterona, por acción de una enzima que es la 5-alfa reductasa, puede convertirse en dihidrotestosterona. ¿Y por qué insisto en esto? Porque es que no todos los tejidos van a responder o van a tener un efecto biológico mediado por la testosterona. Hay algunos tejidos en nuestro cuerpo que el efecto es mediado a partir de la dihidrotestosterona. Un ejemplo típico es la próstata. La próstata crece por estímulo androgénico, pero por estímulo androgénico no directamente de testosterona, sino por estímulo androgénico de la hormona dihidrotestosterona. O sea que para algunos tejidos la acción y función de la 5-alfa reductasa será muy, pero muy importante para lograr tener buenos niveles de dihidrotestosterona, DHT, para que cumpla su función biológica. La testosterona, más o menos tenemos una cantidad producida al día de 5 miligramos diarios. El estradiol es mucho más escasa su producción, de 10 a 15 microgramos diarios. La dihidrotestosterona se produce diariamente entre 50 a 100 microunidades por día. Y los progestágenos, como los 17-alfa hidroxiprogesterona, se están produciendo entre 1 a 2 miligramos al día. O sea, si ustedes se dan cuenta, el ser humano, y específicamente comparado con el estradiol, con la dihidrotestosterona y con la 17-alfa progesterona, se están produciendo grandes, enormes cantidades de testosterona, ¿no? Muy bien. Miren aquí una cosa importante. Si nosotros comparamos todas las vías metabólicas para la producción de esta testosterona a nivel de los testículos, y si comparamos esta vía metabólica con lo que nosotros habíamos aprendido en corteza suprarrenal, oh sorpresa, que son prácticamente que similares, con la diferencia de que en la corteza suprarrenal, por falta de algunas enzimas que ustedes leerán en detalle en su texto, no se puede llegar a producir testosterona. En la corteza suprarrenal, a lo más que podemos llegar es a androstenediona y a androstenediona como tal, fundamentalmente, y la DHT, que es importante para tener en cuenta, pero no se puede sintetizar en la corteza testosterona. Aquí tenemos que todo surge a partir de la molécula de colesterol. Y sobre la molécula de colesterol debe actuar una enzima que llaman la colesterol desmolasa. La colesterol desmolasa se activa gracias a la LH, o sea que aquí juega un papel importante la LH. La LH juega un papel importante con sus receptores en las células de Leydig, porque estas células son las que más están produciendo testosterona. Pero para que la produzcan, la LH debe pegarse a ese receptor y activar una cascada intracelular que termina estimulando a esta enzima, que es la colesterol desmolasa, para que a partir del colesterol se produzca pregnenolona. Por acción del 17-alfa hidroxilasa, esta pregnenolona se convierte en 17-hidroxipregnenolona. Por acción de la enzima 17-20 liasa, la 17-hidroxipregnenolona se convierte en dehidroepiandrostenediona. Esta dehidroepiandrostenediona, DHT, es también producida en la corteza suprarrenal. Pero fíjate que acá nosotros tenemos a nivel testicular la 3-beta hidroxiesteroidea deshidrogenasa, que hace que la dehidroepiandrostenediona se nos convierta en androstenediona. Y a partir de la 17-beta hidroxiesteroidea deshidrogenasa es que la androstenediona se puede convertir en testosterona. Entonces, ¿por qué podemos producir testosterona en las gónadas, específicamente en el testículo, y no en la corteza suprarrenal, siendo la misma vía metabólica que les he mencionado?
porque los testículos tienen esta enzima, la 17 beta hidroxiesteroidea deshidrogenasa. Y esta enzima es la que hace, actuando sobre la androstenediona, que termine produciendo testosterona. Esta enzima falla, no se encuentra en la corteza suprarrenal. Por eso en la corteza suprarrenal podemos llegar solamente hasta androstenediona, pero no podemos llegar a testosterona. Entonces, en el testículo, la androstenediona, por acción de esta enzima, vuelve a insistir, 17 beta hidroxiesteroidea deshidrogenasa, permite que esta androstenediona pase a testosterona. Y ahora bien, la testosterona a nivel periférico puede, por acción de la 5-alfa reductasa, convertirse en dihidrotestosterona. Y ya les he mencionado que algunos tejidos responden directamente a la testosterona, mientras que otros tejidos responden no a la testosterona, sino a un subyugado de la testosterona, que es la dihidrotestosterona. Y el ejemplo que colocamos acá hace unos minutos fue el ejemplo de la próstata. La próstata puede crecer por un exceso en la estimulación de dihidrotestosterona. Un exceso en la cantidad o concentraciones de dihidrotestosterona va a actuar sobre la próstata, favoreciendo su crecimiento. Medicamentos que nos bloquean la 5-alfa reductasa pueden darse para evitar que tengamos dihidrotestosterona abundante y para evitar que siga creciendo la próstata. Entonces hay unos medicamentos que se dan a pacientes que tienen crecimiento prostático y que tienen como función bloquear esta enzima, la 5-alfa reductasa. Y cuando usted bloquea esta enzima, la 5-alfa reductasa, disminuye enormemente los niveles séricos de dihidrotestosterona. Y si usted no tiene suficiente dihidrotestosterona, pues no va a seguir estimulando el crecimiento de la próstata. Y como les digo, algunos fármacos se basan en este conocimiento fisiológico para generar una respuesta terapéutica. Uno de ejemplo de estos es el finasteride. El finasteride es un medicamento que se da en pacientes con hiperplasia e hipertrofia prostática para intentar que esta hiperplasia e hipertrofia no siga avanzando, incluso se pueda revertir. Y funcionan como son medicamentos inhibidores de la 5-alfa reductasa. Muy bien. Siempre recordemos, como habíamos dicho hace unos minutos, que toda esta función está regulada por el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, en donde en el hipotálamo se está produciendo la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas, que estimula a la adenohipófisis para que se produzcan las dos gonadotrofinas importantes, que son LH y FSH. Fíjate cómo LH actúa directamente sobre las células de Leydig, porque ella tiene receptores en las células de Leydig. Y fíjense cómo la FSH actúa predominantemente en las células de Sertoli, porque las células de Sertoli tienen receptores para la FSH. Miren acá cómo la célula de Leydig es la encargada fundamentalmente de producir andrógenos como la testosterona, y cómo las células de Sertoli producen, por un lado, colaboran con la espermatogénesis, por otro lado, pueden, por la acción de la enzima aromatasa, hacer que parte de esta testosterona se aromatice y se convierta en estrógenos, pero también muy importante que tengan en cuenta que esta célula tiene proteínas que unen andrógenos. Entonces es muy importante para tener en cuenta. Y recordemos también cómo estas células de Sertoli pueden llegar, además de producir o estimular la espermatogénesis, de generar proteínas de unión con andrógenos y generar estrógenos por aromatización, ellos también pueden producir sustancias que hacen un feedback o retroalimentación negativa. En este caso, fíjense ustedes, la célula de Sertoli puede llegar a producir inhibina, que la inhibina es una sustancia que fundamentalmente está bloqueando la liberación y producción de FSH. Entonces vemos ahí la importancia del feedback o retroalimentación. Y estos andrógenos producidos por las células de Leydig, además de cumplir unas funciones fundamentales, van a tener un efecto de feedback o retroalimentación negativa sobre la producción de gonadotrofinas a nivel de la hipófisis y sobre la liberación de factor liberador de gonadotrofinas a nivel del hipotálamo. Muy bien, aquí lo vemos más en detalle,
lo vemos más cercanamente. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? El hipotálamo. El hipotálamo produce hormona liberadora de gonadotrofinas, la GnRH, que estimula la hipófisis anterior para que produzcan las gonadotrofinas, FSH y LH. FSH, ¿dónde actúa? Sobre las células de Sertoli. Esta FSH es importantísima para que las células de Sertoli puedan generar un mecanismo dentro de sus funciones, como es la función fundamental de nutrir a las espermatogonias y ayudar en el desarrollo de las espermatogonias, también como función de fagocitosis y también como parte de la producción de inhibina, que es una hormona que hace un feedback o retroalimentación sobre esta producción de FSH. Y tenemos también a las células de Leydig que producen testosterona, obviamente por efecto sobre la LH. La LH está actuando sobre las células de Leydig para que las células de Leydig produzcan testosterona. Vemos aquí cómo en un momento determinado hay también efecto de estas células de Leydig que producen testosterona, un efecto inhibitorio o feedback o retroalimentación negativa sobre la hipófisis. La testosterona inhibe la producción de LH y la testosterona inhibe también en el hipotálamo la producción de factor liberador de gonadotrofinas. Pero a su vez esta es una función de feedback endocrino. Se actúa en órganos a distancia, pero también la testosterona puede actuar sobre las células de Sertoli, y ya habíamos dicho que esta testosterona producida en las células de Leydig puede ir a las células de Sertoli para que las células de Sertoli usen esta testosterona y por la enzima aromatasa conviertan esta testosterona en estradiol. Muy bien, entonces tenemos las hormonas liberadoras de gonadotrofinas producidas en el hipotálamo, la GnRH, muy bien, y se produce fundamentalmente en el núcleo arcuato y parte también en el núcleo preóptico. Tienen una liberación pulsátil cada 90 a 120 minutos y tienen una acción sobre las células gonadotróficas de la pituitaria anterior para estimular la liberación de LH y FSH. Ahora, la gonadotrofina LH, que es la hormona luteinizante, actúa, y volvemos a insistir esto, sobre las células de Leydig, porque estas células de Leydig tienen receptores para la LH. Y es muy importante porque regula en estas células de Leydig la estereogénesis testicular y el crecimiento del testículo en general, estimula la incorporación de aminoácidos a proteínas y es el principal regulador de la síntesis de testosterona que ocurre en estas células de Leydig. O sea, tiene varias funciones fundamentales esta hormona que es la luteinizante. Vemos acá un detalle de estas células de Leydig y acá tenemos los receptores en las células de Leydig para la LH y cómo hay unos segundos mensajeros y unas proteínas G y un segundo mensajero como la adenilciclasa y hay una vía de señalización intracelular que termina estimulando en las células de Leydig para que se sintetice la testosterona a partir del colesterol. A partir del colesterol vemos toda una serie de etapas para terminar produciendo testosterona. Entonces es muy importante este mecanismo. Parte de esta testosterona se libera unida y transportada en la albúmina y en la hormona transportadora de hormonas esteroideas, la SH, la globulina transportadora de hormonas esteroideas, la SHBG, y obviamente esta testosterona que está producida en las células de Leydig va en un momento determinado a pasar a las células de Sertoli, donde puede ocurrir la aromatización y convertirla en estradiol, específicamente 17 beta estradiol. Y vemos también que parte de esta testosterona va a terminar produciendo dihidrotestosterona por acción de otra enzima que es la 5-alfa reductasa que ya hemos mencionado previamente. Muy bien, la FSH, si queremos revisarla, la otra gonadotrofina, la hormona folículo estimulante, tiene receptores en las células de Sertoli. Es producida en la adenohipófisis, hay receptores en las células de Sertoli que contienen receptores para la FSH. La FSH estimula la secreción de proteína acarreadora de andrógenos por las células de Sertoli, pero también aumenta la síntesis de testosterona y estimula la FSH la espermatogénesis y estimula también la secreción de fluidos tubulares por las células de Sertoli que permiten que entonces
los espermatozoides que se han producido o que han terminado de madurarse gracias a la acción o a la colaboración de estas células de Sertoli, puedan, con este fluido que están produciendo estas células, seguir avanzando en su camino a través de los túbulos seminíferos. Muy bien, entonces aquí volvemos a insistir en que toda esta vía metabólica que ustedes están viendo acá, pregnenolona, progesterona, 17-hidroxiprogesterona, androstenediona y testosterona, es la vía metabólica similar a la corteza suprarrenal, excepto este último paso. En la corteza suprarrenal, la falta de esta enzima no permite que produzcamos testosterona en la corteza suprarrenal. Hasta la corteza suprarrenal se llega a producir androstenediona y dihidroepiandrostenediona, DHT, pero nunca se produce testosterona. Gracias a esta enzima que tenemos a nivel testicular es que podemos pasar la androstenediona a testosterona. Muy bien. La testosterona plasmática que hace efecto biológico es la testosterona libre. Cerca de 1 a 3% realmente está libre porque el 97% está unida a la albúmina o unida a la globulina transportadora de hormonas esteroideas, la SHGB. Vemos acá que esta testosterona va a actuar sobre los testículos, sobre la pituitaria, sobre los músculos. Esta testosterona puede sufrir la acción de la aromatasa para convertirse en estradiol, que a su vez actúa en la grasa, en el hígado, en el sistema nervioso central, en la piel, en el cabello. O esta testosterona puede sufrir la acción de la 5-alfa reductasa para producir dihidrotestosterona, que actúa sobre la próstata, el escroto, el pene y los huesos. Sobre todo hemos destacado que el crecimiento de la próstata, que incluso llega a ocurrir a medida que vamos envejeciendo en edad, va a estar dada fundamentalmente por la dihidrotestosterona, que es la responsable directa del crecimiento de la próstata. Fíjense que nosotros también podemos tener sobre esta testosterona la acción de otras enzimas como la 17-beta dehidrogenasa, que lleva a producir 17 ketoesteroides en el hígado y en el riñón, que son metabolitos de excreción de esta testosterona. Y vemos que la testosterona también se puede sufrir la acción de enzimas conjugadas para generar conjugados en el hígado y en el riñón, que son también metabolitos de desecho que se pueden presentar. O sea, la testosterona puede, a partir de su producción, sufrir la intervención de una serie de enzimas que van a terminar produciendo unos intermediarios de este metabolismo de la testosterona. ¿Cuáles son las acciones de estos andrógenos, de la testosterona, en los tejidos dianos? Entonces, miremos las acciones específicas de la testosterona y miremos las acciones específicas de la dihidrotestosterona para que ustedes comparen a estos dos. Si hablamos específicamente de la testosterona me ayuda a la diferenciación del epidídimo, me ayuda a la diferenciación de los vasos deferentes, a la diferenciación de las vesículas seminales. Es importantísima para el incremento de la masa muscular. De hecho, en algunos gimnasios abusan las personas utilizando esteroides anabólicos que son testosterona y se aplican testosterona inyectada para hacer que sus músculos crezcan y ocurre, pero la gente se olvida de que esto va a terminar, ese exceso de testosterona, produciendo un feedback negativo sobre la FSH y un feedback negativo sobre la LH, generando un bloqueo en la espermatogénesis o en la gametogénesis y espermiogénesis. O sea que puede ocurrir con un exceso o un abuso de testosterona exógena aplicada en los gimnasios para que la persona incremente la masa muscular, puede ocurrir como efecto adverso una infertilidad. Entonces, hay ocasiones en las cuales se bloquea tanto el eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco, que los atletas fisicoculturistas que abusan de la testosterona pueden terminar produciendo infertilidad. Muy bien, la testosterona también ayuda al brote del crecimiento puberal, o sea, el crecimiento de los huesos largos, al cese del brote del crecimiento puberal cuando se cierra la epífisis, cuando la testosterona ha ayudado a que los huesos largos crezcan y se cierra la epífisis, obviamente se detiene ya ese crecimiento de tipo puberal.
La testosterona tiene que ver con el crecimiento del pene, tiene que ver con el crecimiento de las vesículas seminales, tiene que ver con la forma de la voz gruesa en los varones. Obviamente está influyendo en el proceso de espermatogénesis y hace un efecto de retroalimentación negativa, como lo veíamos sobre la hipófisis y sobre el hipotálamo. Y la testosterona en el hombre tiene mucho que ver con el deseo sexual, con el aumento de la libido o el deseo sexual en el hombre. Si miramos cómo nosotros podemos también tener efectos no de la testosterona, sino de la dihidrotestosterona. Podemos nosotros encontrar, acuérdense, por acción de la 5-alfa reductasa, la testosterona se me convierte en dihidrotestosterona. Entonces, ¿qué hace la dihidrotestosterona? Ayuda a la diferenciación del pene, el escroto y la próstata, y en especial el crecimiento de la próstata. Ayuda a la distribución masculina del vello. Puede generar el patrón de alopecia masculina. Ayuda a la actividad de las glándulas sebáceas y puede indirectamente estar relacionada con el acné y obviamente, como les decía, el crecimiento de la próstata. Con este conocimiento, sabiendo que la dihidrotestosterona es la más directamente responsable del crecimiento de la próstata, es que sabemos que medicamentos, como había mencionado ya, que bloquean la 5-alfa reductasa, como el finasteride, pueden en un momento determinado ayudarme a evitar que haya un crecimiento mayor de esta próstata. Y fíjense todos los sitios donde estas hormonas, tanto la dihidrotestosterona como directamente la testosterona pueden actuar. Entonces pueden actuar en la voz, haciendo la voz gruesa masculina, pueden actuar en un momento determinado en las características sexuales secundarias, la distribución de la barba, el vello púbico, el crecimiento de la próstata, el crecimiento de las glándulas sebáceas, el crecimiento del pene, el crecimiento del epidídimo, de los vasos deferentes, de las vesículas seminales, muy bien, la producción de espermas, muy bien, tiene que ver también en el hígado, aumentando los niveles séricos de LDL y bajando las HDL, estimulan la producción de glóbulos rojos, aumentan la masa muscular, pueden ayudar a la distribución de la grasa abdominal y al fortalecimiento y crecimiento de los huesos largos con el crecimiento que ocurre sobre todo en la etapa de la pubertad que hemos mencionado. Una cosa importante es que esta testosterona varía en sus concentraciones a lo largo de la vida. Por ejemplo, en la época de la vida fetal, la testosterona ejerce efectos anabólicos de crecimiento en los tejidos y entonces en la vida fetal tenemos un alto pico de testosterona en los fetos masculinos. Después del nacimiento puede haber un pico en las primeras etapas postnatales y después disminuye enormemente hasta la época puberal. En la pubertad empieza de nuevo a incrementarse los niveles séricos de testosterona hasta la edad adulta y en la senectud, en la mayoría de adultos, se puede presentar una persistencia de buenos niveles de testosterona, pero en algunos adultos, hombres, pueden ocurrir fenómenos de disminución de estos niveles de testosterona y es lo que llamamos nosotros la andropausia. En algunos hombres, los niveles séricos de testosterona pueden disminuir con avanzada edad y esta disminución genera un síndrome que se llama la andropausia, que se caracteriza por efectos adversos por la falta de testosterona. Muy bien. Recuerden ustedes que esta testosterona y estas hormonas sexuales se transportan a través de un transportador que es una proteína, que es la globulina específica para transportar hormonas esteroideas sexuales. Y que el 97% de toda la testosterona en el plasma está enlazada a proteínas, específicamente a esta globulina transportadora de hormonas esteroideas y a la albúmina. Y solo el 3% de la testosterona está en forma libre. La que está en forma libre es la que es activa biológicamente. La testosterona enlazada a esta globulina transportadora de hormonas esteroideas está altamente adherida, mientras que la enlazada a albúmina puede entrar al tejido y ser biológicamente viable. O sea, está más fijamente unida la testosterona cuando se une a esta proteína transportadora que cuando se une a la albúmina, en donde puede ser más laxo, más flexible su liberación hacia los tejidos. Muy bien. La testosterona atraviesa la membrana celular y tiene un receptor. El receptor de la testosterona no está en la membrana de las células, es un receptor intracelular.
y se forma un complejo que es el complejo testosterona receptor. Este complejo testosterona hormona, testosterona que es hormona con receptor, viaja al núcleo y en el núcleo activa una serie de genes para terminar produciendo o activando síntesis de proteínas y cumplir su función biológica, como veremos más adelante. Recuerdan ustedes que nosotros tenemos también en el sistema de reproductor masculino una serie de glándulas accesorias que juegan un papel importante. Dentro de estas glándulas accesorias tenemos entonces lo que es la próstata, muy bien, las vesículas seminales, muy bien. Tenemos acá las glándulas bulbouretrales, que son las glándulas de Cooper. Cada una de ellas juega un papel importante. Las vesículas seminales, que son estas de acá, son las responsables del 60% del volumen total del semen. Ellas secretan una secreción amarillenta y viscosa, y esta secreción amarillenta y viscosa es rica en prostaglandinas, en fibrinógeno, en citrato y fructuosa. Esta fructuosa que es muy importante para darle alimento o fuente energética a los espermatozoides. Entonces, del total del volumen del semen, el 60% de ese volumen del semen es dado por la secreción producida por las vesículas seminales. Pero tenemos también la próstata que contribuye con el 30% del volumen del semen. Y la próstata, la secreción producida por la próstata es una secreción lechosa, rica en calcio y enzimas, contiene una enzima que coagula el fibrinógeno, generando un tapón, y es una solución alcalina. Esta solución alcalina es muy importante porque bloquea el ambiente ácido de la vagina. La vagina tiene un ambiente ácido que podría en un momento determinado alterar la movilidad de los espermatozoides. Esta solución alcalina que se produce por la próstata trata de bloquear ese nivel ácido de la vagina y esto favorece el aumento de la movilidad de los espermatozoides. Y tenemos las glándulas bulbouretrales de Cooper que secretan una solución mucosa también alcalina que lubrica y ayuda a neutralizar también el ambiente ácido de la uretra. Hay tres componentes importantes en la función sexual masculina. Una que es la erección, esta erección que tiene o está bajo un control neurovascular, en donde hay una activación importante del sistema parasimpático. Esta activación importante del sistema parasimpático ayuda a la liberación de óxido nítrico que genera vasodilatación y que esta vasodilatación aumenta el flujo arterial en los cuerpos cavernosos, todo lo cual lleva a la erección del pene. Pero también tenemos que ocurre la emisión en donde hay una activación simpática que genera contracciones del músculo liso y hay un depósito de fluido seminal en la uretra posterior. Eso es lo que se llama la emisión. El depósito de este fluido seminal en la uretra posterior. Y posteriormente viene la eyaculación con el paso de este fluido seminal a través de la uretra y su expulsión. Esto fundamentalmente, estos dos procesos están más mediados por el sistema simpático, mientras que el proceso de erección está más mediado por el sistema parasimpático. El semen, en general, un eyaculado tiene cercano a un volumen de 2 a 6 mililitros, tiene una viscosidad que permite una licuefacción en 1 hora, tiene un pH que va entre 7 a 8 y que cuenta con cerca de 20 millones de espermatozoides por centímetro cúbico. Entonces, en un eyaculado podemos tener perfectamente más de 120 millones de espermatozoides. Para que se considere dentro de parámetros normales, por lo menos más del 50% de estos espermatozoides deben mostrar una movilidad cuando se observa al microscopio y que la morfología de estos espermatozoides, para considerar una muestra como normal, debe ser normal esta morfología en más del 60% de todos los espermatozoides de un eyaculado. ¿Hay problemas en esta función sexual? Sí, el más importante problema es la impotencia. La impotencia sexual es la inhabilidad para generar y o mantener una erección adecuada. Puede estar muchas veces relacionada con problemas psicológicos, psicogénica, pero también puede estar relacionado con problemas fisiológicos. Hay ciertos factores de riesgo que pueden favorecer más el desarrollo de la impotencia, como la edad. A mayor edad
se pierde se tiene la tendencia a perder parte de la potencia sexual y las personas de mayor edad tienen más chances de tener impotencia sexual. Enfermedades como la enfermedad coronaria o la hipertensión o la enfermedad vascular periférica o la neuropatía periférica relacionada fundamentalmente con la diabetes o el exceso en consumo de alcohol o de otros medicamentos, por ejemplo, como los betabloqueadores o algunos otros medicamentos que bloquean o disminuyen el flujo de sangre hacia los cuerpos cavernosos, todos estos son factores de riesgo para favorecer la impotencia sexual masculina. Hasta hace unos años no había mucho que hacer en este aspecto, hasta que hace unos pocos años se desarrollaron una serie de medicamentos, como el Viagra, que su nombre químico básico es el sildenafil, que es un inhibidor específico de la 5-GMP fosfodiesterasa. Al inhibir esta 5-GMP fosfodiesterasa, se está aumentando los niveles séricos de GMP cíclico. Y cuando se aumentan los niveles séricos de GMP cíclico, se inician una serie de cambios vasculares y musculares que llevan a que haya un mayor llenado de sangre en los cuerpos cavernosos y que se favorezca la erección. Hay otras situaciones que vale la pena mencionar, forma parte de conceptos que tienen que ver con la alteración de esta función sexual masculina. Por ejemplo, tenemos la criptorquidia y la anorquidia. La criptorquidia es que no hay un descenso en los testículos, o específicamente en uno de los dos testículos no desciende bien, queda en la cavidad abdominal, y entonces tenemos una bolsa testicular vacía. Eso es la criptorquidia. Y la anorquidia es cuando hay una ausencia completa de ambos testículos. Lo otro es que pueden existir enfermedades en donde hay una aplasia de las células de Leydig, y si sabemos que las células de Leydig son primordialmente encargadas de producir testosterona, esta falta de testosterona puede producir un desarrollo defectuoso que puede causar un pseudohermafroditismo al no poderse diferenciar ni desarrollar bien los órganos sexuales externos masculinos. Entonces, la falta de esta testosterona hace que no se desarrolle en forma adecuada el escroto, los testículos y el pene, y se puede generar un pseudohermafroditismo. También puede presentarse falla en los túbulos seminíferos en el adulto. Entonces, cuando hay una falla en los túbulos seminíferos en el adulto, puede terminar produciéndose infertilidad, y esta es la causa de más del 50% de las infertilidades masculinas, que los túbulos seminíferos están afectados, están alterados. ¿Por qué? Por fenómenos como el alcoholismo crónico, fenómenos como la criptorquidia, en donde no hay un testículo que descienda en forma adecuada, enfermedades infecciosas como la lepra, enfermedades, intoxicaciones como el envenenamiento por plomo en pintores que usan pintura a base de plomo, pueden sufrir un envenenamiento crónico, y esto puede terminar produciendo una lesión en los túbulos seminíferos y por ende infertilidad. También una enfermedad muy frecuente que son las paperas, la parotiditis. La parotiditis, este virus puede inflamar las glándulas salivales, pero también puede inflamar los testículos. Y cuando hay, eso se llama orquitis, cuando hay orquitis o inflamación de ambos testículos, eso puede producir una fibrosis con daño o destrucción o alteración de los túbulos seminíferos y favorecer la infertilidad. Podemos tener también trastornos en la distribución de los cromosomas. Tenemos el famoso síndrome de Klinefelter, en donde el paciente tiene 47 cromosomas y con distribución doble cromosoma X y un cromosoma Y, o sea, es 47XXY. Esta anomalía cromosómica, que es el síndrome de Klinefelter, lleva a que exista una función anormal de las células de Sertoli. Las células de Sertoli no están produciendo entonces sus hormonas fundamentales, no están produciendo tampoco la aromatasa, no están ayudando en forma adecuada con la espermatogénesis, y no está produciendo tampoco toda la cascada que hemos visto hormonal, y esto se manifiesta como una elevación marcada en la FSH. Se presenta ginecomastia en el hombre, se presenta alteración de espermatogénesis, se presenta una falta de desarrollo de los órganos sexuales masculinos, y es el síndrome de Klinefelter. Tenemos también un síndrome que se llama el síndrome de insensibilidad a los andrógenos.
donde el defecto hereditario está fundamentalmente en un cromosoma X y donde la persona tiene LH y testosterona altos, pero la testosterona termina siendo convertida predominantemente en estradiol. Y entonces esta insensibilidad a los andrógenos, en donde aunque se produzcan andrógenos, el organismo no responde a los andrógenos y los andrógenos terminan convirtiéndose en estradiol, lleva a que un varón se vaya a feminizar y tenga características fenotípicas femeninas con genitales externos femeninos y incluso presencia de testículos que pueden ser internos o externos, estar en cavidad abdominal o no, pero no hay unos genitales externos en forma adecuada que den la característica de ser un fenotipo masculino. Tenemos la deficiencia de la 5-alfa reductasa. Recuerden ustedes que hemos insistido en que la 5-alfa reductasa es la enzima que me ayuda a que la testosterona se me convierta en dihidrotestosterona. Entonces, cuando hay una deficiencia de la 5-alfa reductasa, obviamente hay una disminución en la producción de dihidrotestosterona. Y si esto se presenta tempranamente en el desarrollo fetal, puede haber un desarrollo de genitales externos incompletos y puede entonces producirse un micropene, una falta del desarrollo de los escrotos y se pueden confundir esta característica de los genitales externos al nacimiento con que fueran genitales femeninos. Pero en la pubertad, con el aumento de la testosterona, se da la masculinización de estos genitales. O sea, es muy importante cómo entonces se puede presentar fenotipos que empiezan siendo con órganos sexuales externos femeninos, pero que en la pubertad, al ocurrir el exceso de testosterona, se pueden desarrollar ya órganos sexuales externos masculinos, ¿no? Tenemos otro desorden que es el síndrome de Kallmann, en donde hay una inhabilidad o una incapacidad en la diferenciación de las células liberadoras de gonadotrofinas en el hipotálamo. O sea, aquí el problema es un problema hipotalámico. El hipotálamo no tiene la capacidad de diferenciar las células hipotalámicas para que produzcan hormona liberadora de gonadotrofinas, y entonces la falta de hormona liberadora de gonadotrofinas obviamente va a terminar produciendo menor cantidad de gonadotrofinas FSH y LH, con la consiguiente falta de desarrollo de los órganos sexuales masculinos en forma adecuada. Incluso puede haber clitorquidia, desarrollo de deficiencia de pene con un micropene, y puede incluso tener algunas características como anosmia, o sea, pérdida de la capacidad olfativa. Entonces, esto es una revisión global de algunos aspectos fundamentales a tener en cuenta en la fisiología reproductora masculina. Vámonos con la fisiología reproductora femenina, con algunos aspectos fundamentales que quiero mencionar. Entonces, a nivel del sistema reproductor femenino, tenemos fundamentalmente los ovarios como las gónadas fundamentales en la mujer, que cumplen una doble función: producir hormonas como los estrógenos y como la progesterona, y además ayudar a la gametogénesis para la formación del óvulo como producto final de este proceso. Muy bien, los ovarios tienen entonces dos funciones principales. Esto es un corte de un ovario, un corte histológico. Tiene una función endocrina, que es síntesis de hormonas, específicamente, fundamentalmente estrógenos, progesterona y algo de andrógenos. Y tiene una función exocrina. La función exocrina es la función que se cumple cada mes cuando se madura un óvulo y este ovocito maduro termina siendo liberado en la ovulación. Vemos acá, y ustedes ya lo deberían ver en su desarrollo en sus clases de embriología y de histología. No me voy a centrar mucho, pero tenemos el desarrollo de lo que es un óvulo maduro a partir de unos folículos primordiales que tienen una sola capa, una sola lámina basal y una sola capa de granulosa, que posteriormente se va a convertir en folículo primario, con una capa muchísimo más clara de granulosa, en un folículo secundario, en donde además de la granulosa existe una capa externa que se llama las células de la teca, y que termina formando un folículo de Graf, que al romperse libera al óvulo, perdón, al romperse libera al óvulo o al ovocito maduro. Muy bien, una cosa importante de esta maduración folicular es que todo arranca a partir de unos folículos primordiales
que se convierten en folículos primarios y terminan convirtiendo en folículos secundarios. La cosa importante acá es ver cómo se están formando una serie de células importantes en dos grandes capas. Una capa que es la capa granulosa y una capa más periférica que es la teca. Cada una de ellas específicamente especializada en producir una serie de hormonas particulares. Entonces vemos cómo vamos generando este desarrollo de estos folículos. La mujer en la etapa de la vida fetal llega a tener cerca de 7 millones de folículos primordiales, pero a medida que va avanzando su desarrollo, puede terminar al momento de la pubertad llegando a tener 400.000. De 7 millones se llegan a tener 400.000 folículos primarios y posteriormente en el desarrollo de la vida puede que la mujer termine solamente teniendo potencialmente 20.000 a 30.000 folículos que puedan llegar a desarrollar, ¿no? Bueno, muy bien. Otro aspecto importante que tenemos acá, fíjense que era lo que estábamos comentando acá. Lo que estamos comentando acá son lo que corresponde a los ovarios y lo que corresponde a las células ováricas. Tenemos acá lo que decíamos, 300.000 folículos primarios en la menarca. Vemos cómo en un momento determinado se atrecia la gran mayoría de ellos, casi se aprecian 270.000 folículos primordiales, y quedan para el crecimiento y el desarrollo cerca de 30.000 folículos primordiales, de los cuales pues, pueden llegar a atrofiar gran parte de ellos, y en la vida de una mujer, en la vida fértil, la verdad es que la cantidad de óvulos que se pueden llegar a desarrollar o a producir o a liberar termina siendo cerca de 450, 500 óvulos. O sea, la mujer tiene un gran potencial de células, o gametos como tal, pero la verdad es que funcionalmente hablando, en su vida fértil, entre los 13 a los 50 años, cerca de 450 a 500 son los que máximamente podría ella tener. Entonces vemos acá el número de células germinales, 7 millones, como les había comentado, in útero, en la vida uterina, pero postnatalmente muchos de ellos van disminuyendo su número, y esto porque en cada ciclo se activan una serie de folículos, no solamente se activa un folículo primordial, se activan varios folículos primordiales, pero solamente uno termina siendo el dominante a partir del cual se va a producir el folículo de Graf y se va a producir la ovulación. La mayoría de los que se activan simultáneamente terminan siendo bloqueados, fibrosados, se atrecian, lo que decíamos acá. Mira la cantidad, 300.000 primordiales y 270.000 que sufren atresia, 30.000 primordiales que crecen, se atrecian casi la mayoría y muy poquitos son los que van a terminar produciendo un óvulo que se va a liberar, 450 a 500. Entonces, por eso es que de todos los que se activan, el que va a terminar siendo, el que va a terminar favoreciendo la ovulación va a ser uno solo y que se llama el folículo dominante, que es el folículo más grande, el folículo que tiene mayor cantidad de receptores para la FSH y entonces es el que más se desarrolla comparado con los demás. Este folículo tiene dos capas importantes, una capa que es la capa de la granulosa. Esta capa de la granulosa es una capa importante en donde va a actuar la LH y la FSH y va a tener la capacidad de tener la posibilidad de tener esta enzima que es la aromatasa que me ayuda a pasar la testosterona a estradiol. Entonces las células de la granulosa tienen la capacidad de sintetizar estradiol a partir de testosterona, pero gracias a que tiene esta enzima que es la aromatasa. Y las células de la teca, que son las más periféricas, las células de la teca tienen fundamentalmente receptores para la LH y las células de la teca, si ustedes se dan cuenta, a partir del colesterol pasan pregnenolona, 17-hidroxipregnenolona, dehidroepiandrostenediona, androstenediona y testosterona. O sea que las células de la teca son fundamentalmente encargadas de producir andrógenos y específicamente llegar a testosterona. Y parte de esta androstenediona y esta testosterona viaja y llega de las células de la teca hacia las células de la granulosa
para que ocurra el fenómeno de aromatización y para que se produzca estradiol. O sea, si podemos concluir, las células de la teca predominantemente son fuente de producción de testosterona y androstenediona, que son andrógenos, mientras que las células de la granulosa predominantemente son encargadas de producir estrógenos, específicamente 17 beta estradiol, gracias a que tienen la enzima aromatasa. Aquí vemos de nuevo que todo este proceso, en este proceso, juegan un papel importante enzimas. Por ejemplo, a partir del colesterol, tenemos la colesterol desmolasa. Esta colesterol desmolasa es estimulada por la LH para que produzca pregnenolona. Esta pregnenolona puede pasar a progesterona por acción de la 3-beta hidroxiesteroidea deshidrogenasa. Pero esta pregnenolona por acción de la 17-alfa hidroxilasa se convierte en 17-hidroxipregnenolona, que por acción de la 17-20 liasa se convierte en dehidroepiandrostenediona, que por acción de la 3-beta hidroxiesteroidea deshidrogenasa se convierte en androstenediona, y que por acción de la 17-beta hidroxiesteroidea deshidrogenasa, que ocurre en las células de la granulosa, esta androstenediona se puede convertir en testosterona, y que por acción de la aromatasa en las células de la granulosa, esta testosterona se puede convertir en 17-beta-estradiol. Esto también puede ocurrir en las células de la teca, formando androstenediona y testosterona, pero las células de la teca no pueden producir estradiol porque no tienen aromatasa. Con respecto a la regulación de los ovarios, volvemos al eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco, y debemos recordar que en el hipotálamo se está produciendo la hormona liberadora de gonadotrofina, la GnRH, que va a actuar sobre la hipófisis anterior para producir las gonadotrofinas que son la FSH y la LH. Y esta FSH y LH que va a actuar sobre los ovarios, específicamente, ya lo hemos mencionado, la LH actuando sobre las células de la teca y la FSH predominantemente ya algo la LH sobre las células de la granulosa. Células de la granulosa responsables fundamentalmente de la producción de estradiol y células de la teca que van a estar produciendo testosterona, como habíamos mencionado. Vemos aquí este eje de regulación y entonces aquí tenemos el hipotálamo en donde se produce el factor liberador de gonadotrofina, la GnRH, que actúa sobre la adenohipófisis o hipófisis anterior para producir LH y FSH. FSH que actúa sobre las células de la granulosa para producir fundamentalmente estrógenos, estradiol, y también llega a producir inhibina que hace un feedback o retroalimentación negativa para que no se vaya a seguir produciendo más FSH, y también produce activina, que la activina es una sustancia o una hormona que hace lo contrario, estimula para que se produzca más FSH. Entonces, la FSH puede ser inhibida por la inhibina, pero puede ser estimulada por la activina, a partir de las células de la granulosa. Pero vemos por el otro lado la LH actuando específicamente sobre las células de la teca para producir andrógenos y también sobre las células de la teca para producir progestágenos. Andrógenos que pueden viajar a la granulosa para que sufran el fenómeno de aromatización y producir estrógenos. Obviamente las células de la granulosa también aquí pueden llegar a producir progestágenos. Estos estrógenos y estos progestágenos son muy importantes para mantener, madurar y ayudar al crecimiento y a la definición del tracto reproductivo femenino. Hemos ya mencionado en unas diapositivas anteriores que la liberación de la gonadotrofina durante la vida es diferencial. En el feto tenemos un pico importante de gonadotrofinas que después en la infancia disminuye y que en la edad de la niñez tenemos mayor predisposición de FSH comparado con LH. Ya cuando llega la pubertad empieza a crecer las gonadotrofinas y ya en la etapa adulta reproductiva las gonadotrofinas se liberan por pulso. Y se liberan por pulso teniendo mayores concentraciones de LH comparados con FSH, y esta liberación en pulsos es dada porque la hormona liberadora de gonadotrofinas también se libera en pulsos. Y ya en la senectud
ocurre el fenómeno en el cual ya la mujer no está produciendo estradiol, no está produciendo estrógenos, no está produciendo progestágenos, y entonces hay una pérdida del feedback o retroalimentación negativa que hacía los estrógenos sobre las gonadotrofinas, y entonces hay un pico marcado de gonadotrofinas tanto en el hombre y la mujer, predominantemente en la mujer, donde hay más niveles de FSH comparados con el LH. O sea, este patrón se convierte o se asemeja al patrón de la infancia. Muy bien, vemos acá las células de la granulosa más en detalle y vemos todo el proceso de la síntesis de las hormonas esteroideas en la célula de la granulosa, que parte a partir del colesterol para pasar a pregnenolona, progesterona, androstenediona, testosterona y estradiol. Vemos como la FSH juega aquí un papel importante para estimular a esta aromatasa que haga la función de pasar de testosterona a estradiol, y como la LH juega un papel aquí importante, acuérdense, en la enzima la desmolasa, para ayudar a que el colesterol inicie todo su proceso de síntesis de hormonas esteroideas. Esta hormona folículo estimulante que está actuando sobre las células de la granulosa estimula el crecimiento de las células foliculares y del ovocito, induce la formación de receptores de LH, o sea, ella favorece también la formación de estos receptores de LH y estimula fundamentalmente la acción de la aromatasa en las células granulosas, que permite el paso de testosterona a estradiol. Y vemos acá las células de la teca, en donde está la LH, las células de la teca en donde está la LH. Entonces, en las células de la teca donde está la LH, nosotros podemos observar en estas células de la teca donde está la LH, que nosotros estamos sintetizando, en un momento determinado, estamos sintetizando testosterona y androstenediona a partir de la estimulación de esta LH, que empieza el proceso, y recordemos que el hormona luteinizante completa la primera división meiótica del ovocito, induce la ovulación, estimula la formación del cuerpo lúteo o amarillo y estimula la excreción de progesterona de este cuerpo lúteo amarillo. O sea, este LH es muy, pero muy importante en el proceso del ciclo menstrual, porque induce la ovulación, hay un pico de LH antes de la ovulación, estimula la formación del cuerpo lúteo o amarillo, que es el que va a producirse o que va a partir de la liberación de ese ovocito. Ese folículo se convierte en el cuerpo lúteo amarillo, que empieza a producir progesterona. Progesterona que es importante que se produzca en el primer trimestre del embarazo si la mujer queda embarazada. ¿Por qué? Porque la progesterona mantiene el embarazo en esta etapa inicial del embarazo, ya que el trofoblasto, que se va a terminar convirtiendo en la placenta, solamente va a empezar a producir progesterona en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo. O sea que este cuerpo lúteo o amarillo que produce progesterona en el primer trimestre mantiene el embarazo. Hay una situación clínica importante que ustedes deben tener en cuenta, y es que hay algunas mujeres que abortan o que son abortadoras frecuentes en el primer trimestre del embarazo, y que en muchas ocasiones tienen una enfermedad en la cual no se desarrolla este cuerpo lúteo amarillo en forma adecuada, y tienen lo que se llama la insuficiencia del cuerpo lúteo y amarillo, y al tener esta insuficiencia de este cuerpo lúteo y amarillo no producen progesterona y por eso no pueden sostener el embarazo en el primer trimestre. El ciclo menstrual de la mujer tiene tres fases importantes. Tiene una fase folicular, tiene una fase de mitad de ciclo y tiene una fase lútea. La fase folicular va del primero al día 14. La mitad de ciclo es el día 14 como tal, y la fase lútea va del día 15 al día 28. Y aquí hay una serie de feedback o retroalimentaciones muy importantes que debemos tener en cuenta. En la primera fase, que es la fase folicular, en esta fase folicular, predominantemente nosotros estamos viendo que hay una liberación de gonadotrofinas que estimulan a la hipófisis anterior para